Muy buena noche, bendiciones. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por esta noche, por esta oportunidad que nos da de reunirnos. Gracias a ustedes por atender la invitación. Un abrazo. Le damos gracias al Señor porque pues sabemos que es por Él, no hay otra explicación, es por Él. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Gracias a ustedes por todo lo que hacen. Oremos y démosle gracias al Señor. Buenas noches, muy buena noche. Oremos, amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, buen Dios, por esta noche, por este tiempo. Queremos encomendarnos a ti, mi Dios bendito. No queremos obrar en nuestra carne, no queremos hacer nada en nuestra fuerza, mi Dios. Sabemos que es por ti que estamos aquí, Señor. No hay otra explicación, Señor. Es por ti, mi Dios. Lo reconocemos en todos nuestros caminos, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Papito Santo, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Papito Santo, porque sabemos que eres tú, mi Dios. No hay otra explicación sino eres tú, mi Dios. Bendícenos en este tiempo, bendícenos en esta noche, Señor. Gracias por mis hermanos que hoy han atendido la invitación, Señor. Gracias por las personas que hoy, Señor, se conectan, Señor. Gracias por las personas que hoy, mi buen Dios, atenderán, Señor, a este servicio, Señor, que es para ti, mi Dios. Habla a nuestros corazones, toca nuestras vidas, ayúdanos, Señor. No queremos ser los mismos, Señor. Queremos ser personas diferentes y eso solo lo podemos lograr, solo lo podemos ser. Es por ti, mi Dios. No hay otra explicación, Señor. No hay otra manera, no hay otra forma y no hay otro modo, Señor. Toma el control de todo, mi Dios, del ambiente espiritual, de los corazones, de los pensamientos, de las vidas, de todo lo que estamos haciendo, Señor. Y gracias por este tiempo y gracias por esta noche, Señor. Es en tu santo nombre, Señor, que estamos orando. Es en tu santo nombre, mi buen Dios, que estamos aquí, Señor, reunidos. Y por eso te damos gracias. Muchas gracias, mi buen Dios. En el nombre de nuestro buen Señor Jesús, con nosotros tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, déjenme, yo voy a buscar por aquí. Para ver quiénes están por allí conectaditos por aquí. Ok, hola, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Yanita, Giovanni, muy buenas noches, bendiciones. A las personas que están conectadas, los que se conectarán luego, bendiciones. Vamos a comenzar. Noviecita, muy buenas noches. Colosenses 2, 6, 7, por favor. Vamos a leer hasta el 10. Colosenses 2, 6 al 10, por favor, acompáñenme. Vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a comenzar. Buenas noches, Ricardo, bendiciones. Pues Dari, buenas noches, bendiciones. Papá, buenas noches, bendiciones. Oremos, entonces vamos a leer Colosenses 2, 6 al 10, dice, libertad en Cristo, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, dice, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Sí? Vamos a seguirlo leyendo hasta el 10, dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2, 6 al 10. Buenas noches, Yamile, María, muy buenas noches, bendiciones. Damos gracias al Señor por sus vidas. Entonces, vamos a volverlo a leer, pero por favor quiero que me acompañen. Allí donde están, donde se encuentren, Colosenses 2, 6 al 10, espero que tengan sus Biblias a mano, espero que tengan con qué apuntar, con qué anotar. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces oremos y bueno, nuevamente encomendémonos al Señor para que sea el Señor en esta noche glorificándose grandemente, su Espíritu Santo en este lugar y allí también donde ustedes se encuentran.
Oremos, amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, buen Dios, por esta noche, darte gracias, buen Dios, por este tiempo, darte gracias, buen Rey, porque nos da la oportunidad de reunirnos en tu nombre, mi Dios. Nuestra oración, mi buen Rey, es suplicándote que tomes el control, Señor, nuevamente te lo pedimos, que de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de cada palabra que salga de nuestra boca, del ambiente espiritual, de los corazones, de los pensamientos, de todo lo que hayamos podido acontecer en este día, todo lo que hayamos podido vivir, de todo lo que haya podido suceder, de todo lo que haya podido pasar. Nos encomendamos a ti, mi Dios, dándote gracias porque sabemos que tú cuidas de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús nuestro Señor, con la unción de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Entonces, el título de esta predicación es Afirmados en la fe. Afirmados en la fe. ¿Sí? Afirmados en la fe. Entonces, los versículos iniciales en los que, digamos, el Señor me permitió, digamos, me comenzó a hablar a través para esta predicación es los versículos 6 y 7, donde dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta recomendación? Pues porque sencillamente la iglesia de Colosas se está enfrentando a una herejía fuerte, creo que era la de los gnósticos, que querían hacernos desviar de la fe. Por eso en el versículo 8 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol? Les recuerda que es en Cristo en donde nosotros con quien nosotros encontramos todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Entonces dice la engañosa, ¿qué es lo que busca la filosofía? Esa es una filosofía engañosa. Quería desviarlos de ese conocimiento verdadero que es en Cristo. Y también dice, y las tradiciones humanas también querían hacerlos desviar de la fe, querían hacerlos desviar de ese propósito santo por el cual el Señor nos había escogido, los había apartado. Y en esos tiempos, tanto como en estos, pues nosotros tampoco somos la excepción de que algo como esto pueda suceder. Buenas noches, María Paula, buenas noches, las personas que están allí conectadas, a todos, muy buenas noches, Noviecita, Diana, Giovanni, Ricardo, Luz Dari, Yamile, María, muy buenas noches para todos los que verán luego este mensaje. Bendiciones, Luz Dari también. Julián, muy buenas noches, no lo alcanzo a ver por aquí. Juliancito, buenas noches. Y entonces el título de esta predicación es Afirmados en la fe, afirmados en la fe. No hay otra manera de permanecer, de estar afirmados, sino unidos a Cristo. Y por favor acompáñenme en Juan 15, 1-4. Juan 15, 1-4. Juan 15, 1-4, dice allá atrásito. Juan 15, 1-4 dice el título: Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Juan 15, 1-4 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. En el versículo 3 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces es evidente que necesitamos estar afirmados en el Señor. En el versículo 4 el Señor nos lo reitera, dice: permanezcan en mí, permanezcan, nos dice el Señor. Y yo permaneceré en ustedes. Necesitamos permanecer en el Señor, porque no estamos exentos de que vengan cosas en contra nuestra, no estamos exentos de que sucedan cosas que quieran hacernos desviar, que nos quieran engañar, que nos quieran seducir, que nos quieran hacer apartar, que nos quieran destruir. No estamos exentos, ninguno de nosotros está exento. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Fíjense cómo nos lo reitera el Señor, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad decidir si permanecemos en el Señor o no permanecemos en el Señor. Es nuestra decisión. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión cada día y todo el tiempo tenemos que estar orientando nuestra vida hacia el Señor. ¿Cómo? Orando, leyendo su palabra, congregándonos, mejor dicho, de todas las formas posibles, afianzándonos en el Señor, fortaleciéndonos en el Señor, afirmándonos en el Señor. Es importantísimo que lo tengamos claro.
Dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. No podemos dar frutos si no permanecemos en el Señor. Entonces, es importantísimo que lo tengamos claro. Es importantísimo que lo tengamos claro. Entonces, como lo estábamos leyendo allí, en el versículo 8 dice, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, filosofías engañosas, tradiciones humanas, los principios de este mundo, a lo que nos quiere conducir, apartarnos del Señor, hacernos creer que lo malo es bueno y a lo bueno llamarlo malo, hacernos creer que esas luces de colores, las fantasías, las ilusiones, ese desespero por querer agradar al mundo y lo que nos ofrece es el todo de nuestra vida, sencillamente no es verdad, es una equivocación, es un engaño. Los principios de este mundo lo único que van a querer es apartarnos del Señor, conducirnos al desvarío. Entonces, ¿cómo ser afirmados? Allí lo tenemos en los versículos 6 y 7 de Colosenses 2. ¿Sí? ¿Cómo ser afirmados? Dice la primera partecita, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, por eso, ¿cómo ser afirmados? Entonces, es imprescindible, primer puntico allí, haberlo recibido, es imprescindible, es decir, si nosotros verdaderamente no hemos tenido ese encuentro con el Señor, si no hemos nacido de nuevo, si la persona no ha nacido de nuevo, es difícil, muy difícil que pueda vivir verdaderamente esa vida en Dios. Evidentemente, lo único que posibilita que nosotros podamos vivir para Dios, tengamos esa vida en el Señor, es que hayamos nacido de nuevo, ¿cierto? Dice Juan 1, 10 al 13, por favor acompáñenme. Juan 1, 10 al 13. Juan 1, 10 al 13. Imprescindible haberlo recibido. Fíjense cómo comienza Colosenses 2, 6. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Fíjense en esto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Sí? Si ustedes leen los versículos anteriores, bueno, esto los dejé para el final, los versículos 2 del 1 al 5, pero porque verdaderamente todo este contenido de este capítulo 2 es impresionante. Pero entonces aquí comienza a concluir, en este versículo 6 comienza a concluir Pablo lo siguiente, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Qué significa esto? Que es imprescindible haberlo recibido. Juan 1, 10 al 13 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas, ¿a cuánto lo recibieron? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios, que es archiconocido este versículo. El versículo 13 dice, ustedes no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, imprescindible haberlo recibido. ¿Qué nos está recordando aquí Juan 1, 10 al 13? El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, a los que lo estaban esperando desde hacía cientos de años, pero los suyos no lo recibieron, el mundo no lo reconoció, ¿cierto? Y los suyos no lo recibieron, o sea que el Señor fue despreciado, ¿sí? No lo tomaron en cuenta. Versículo 12 dice, más a cuánto lo recibieron, o sea, lo que sucedió con nosotros, o lo que sucede con toda persona que se acerca al Señor, es que está recibiendo un privilegio, pero enorme, extraordinario, incomparable. Fíjense, vino al mundo, el mundo desecha al Señor, no lo acepta, no, es religiosidad, sencillamente de labios para afuera, no les importa. Dice, vino al mundo, el mundo, ¿qué hizo el mundo? No lo recibió. Vino a los suyos, vino al mundo, el mundo no lo reconoció. Vino a los que era suyo y los suyos no lo recibieron. Dice, pero ¿más a cuánto lo recibieron? ¿Más a cuánto lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si tú estás haciendo, y tú ya hiciste esto, estás formando parte de algo extraordinario a lo que el Señor te ha llamado. En donde además de creer en Él, lo has recibido en tu corazón, como lo dice aquí. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, es decir, sucedió algo extraordinario en nuestras vidas. Dice, más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios, y eso nosotros lo podemos tener en nosotros a menos. Es algo extraordinario, somos hijos de Dios. Eso ¿sabe qué? Eso rompe el molde, eso nos saca a nosotros de una estructura
nos saca a nosotros de un sistema, nos saca a nosotros de una manera de ser y de vivir, en la ignorancia, en la tradición, en cosas que no son pecaminosas, cosas pecaminosas, terribles, fuertes. Y dice en el versículo 13, dice, estos no nacen de la sangre. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es decir, estamos aquí porque el Señor le plació en su misericordia abrir los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para que se completara la ecuación en donde además de creer en Él, nosotros lo recibiéramos en nuestro corazón. Dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Recuerden cómo se recibe a través de la oración de fe que llamamos nosotros. Esta predicación comenzó por el final. No, este es el principio, así es como está en Colosenses 2.6. Dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, sencillamente, que sucedió un milagro en nuestras vidas. Estábamos condenados a la muerte y el Señor nos pasó a la vida. Nos rescató en su misericordia. Ese es el milagro más extraordinario que el Señor hace cuando nosotros lo recibimos. Estábamos condenados a la muerte eternamente. Y el Señor hizo un milagro, nos pasó de la muerte a la vida. Eso es algo extraordinario. De ahí en adelante, ¿qué más no puede hacer el Señor? ¿Qué más no puede hacer el Señor en tu vida? Si estábamos condenados a la muerte. Nosotros muchas veces lo decimos así como muy coloquialmente. Sí, que pasamos de la muerte a la vida. Pero de la muerte pasamos, nos rescató de la muerte. Ahora estamos vivos con Él. Estamos vivos con el Señor. Eso es algo que no tiene comparación. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos afanamos? Y el Señor hizo el milagro más extraordinario cuando tú abriste tu corazón a Él. Nos rescató de la muerte a la vida. O sea, ¿qué más no puede hacer el Señor por nosotros? ¿Qué más no puede hacer? Puede hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Pero es que estoy pasando esta situación. Pero es que he pasado aquello. Pero es que mira, sí, son sencillamente situaciones que muchas veces se presentan en nuestra vida por nuestras decisiones. Algunas acertadas, otras no tan acertadas, otras muy malas decisiones. Y hay consecuencias, evidentemente, pero con todo eso y en todo eso el Señor se glorifica. Lo importante es lo que leíamos ahorita en Juan 15:4. Dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Te equivocaste, pecaste, te apartaste. Bueno, pídele perdón al Señor, acércate nuevamente a Él. Y dile, Señor, aquí estoy, Señor, permanezco en ti, mi Dios, porque sé que solo en ti y solo contigo mi vida puede ser diferente. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Nos está recalcando y nos está diciendo el Señor. Entonces, fíjense en este privilegio tan extraordinario. Nos rescató de la oscuridad a la luz, lo decimos también. Nos pasó de pecadores a santos. Eso es incomparable, o sea, eso no tiene comparación. Ese milagro que el Señor hizo en nosotros cuando nosotros le dijimos al Señor, Señor Jesús, ya no puedo más. Me cansé de vivir a mi manera, me cansé de hacer las cosas a mi forma, me cansé, Señor, ya no quiero más, Señor. Por eso aquí el apóstol enfatiza, ahorita vamos a leer el versículo 1 al 5, que es espectacular. Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, es decir, allí sucedió algo extraordinario, que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Pero ya el Señor comenzó haciendo algo extraordinario. Nos merecíamos la muerte y el Señor nos dio vida con Él, juntamente con Él nos dio vida. ¿Sí? Juntamente con Él, eso es algo que no... Mejor dicho, sabe que con eso ya nosotros podríamos decir, Señor, mejor dicho, de ahí para adelante, ¿qué más no puede hacer el Señor por nosotros? ¿Qué más no puede hacer el Señor por nosotros? Puede hacer cosas incomparables. Pero el Señor que nos dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Es decir, no se alejen, no se aparten, no se escondan, no se acoquinen, no tengan miedo. Miren, yo estoy con ustedes. Pero permanezcan en mí, tenemos que permanecer en el Señor. En el versículo 13, fíjense lo que dice de Juan 1, 10 al 13, dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. Nacimos de Dios, el Señor en su misericordia nos permitió nacer, nacimos de Él, en su misericordia. O sea, esto es algo incomparable, esto es algo que no tiene precio, es algo que sabe que nos hace volar el entendimiento. Por esa misma fe en el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, nacemos espiritualmente porque el Señor le plació en su misericordia escogernos. Y ese es el regalo que el Señor también te ofrece hoy a ti. Si estás escuchando este mensaje hoy por primera vez, o quizás no lo hayas comprendido, sabes una cosa, es algo que no tiene comparación. Estás aquí, o has nacido de nuevo porque el Rey de Reyes y Señor de Señores le plació darnos esa vida juntamente con Él. Entonces, así es cuando el apóstol dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, es decir, así como lo recibimos, es decir, así como creímos, es decir, así como depositamos nuestra fe. ¿Qué significa esto?
que esto lo posibilita todo. Es decir, así como tú lo recibiste, es decir, así como creíste, es decir, así como depositaste tu fe en el Señor. ¿Qué significa esto? Que esto posibilita todo. Posibilita todo, ¿sabes una cosa? Lo posibilita todo. El que podamos tener una vida diferente, el que podamos enfrentar las circunstancias de una manera espectacular, cogidos de su mano, el que podamos enfrentar cada día valientemente, el que podamos salir adelante en medio de las aflicciones, de las dificultades, de los problemas, de lo que venga. Esto lo posibilita todo, el que podamos tener una vida bonita con el Señor, el que podamos resolver diferentes conflictos o problemas que tengamos, el que podamos ser lo que somos, es porque el Señor lo permite. El que nosotros sintamos un gozo en nuestro corazón que es indescriptible, eso es algo que solamente es producto de su misericordia infinita, no hay otra manera. Por eso es imprescindible, como leemos este primer título, es imprescindible completar la ecuación, es decir, en donde además de creer en Él, lo recibimos en el corazón. Esto es lo que nos hace sus hijos. Imagínate, podemos llamarnos sus hijos, hijos de Dios, eso dice Juan 1:12. Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y eso es algo que no tiene precio, eso es incomparable. En la segunda partecita dice, vivan ahora en Él. Dice más, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, dice, vivan ahora en Él. Vivan ahora en Él. Viquisita, buenas noches. Buenas noches, Viquis. Dice, viviendo para Él. Este título le puse yo, a este siguiente punto le puse yo, viviendo para Él. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Viviendo para Él, porque ahí en la siguiente partecita de Colosenses 2:6 dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Yo le puse este título, viviendo para Él. Viviendo para Él. Vivan ahora en Él. Está haciendo alusión. De una manera extraordinaria, también se le asocia a vivir en el Espíritu. A vivir en el Espíritu. Recuerden cuál es el fruto del Espíritu Santo, pero vamos a enfocarlo aquí en este punto que el Señor nos regaló en Gálatas 2:20. Viviendo para Él es este punto. Viviendo para Él. Miren, desarrollen ustedes esta predicación en este momento allí con todo su corazón y van a ver algo extraordinario suceder en sus vidas, algo maravilloso. Mira, viviendo para el Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Viviendo para Él, o sea, vivo en Él, vivo para Él. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivo para Él. O estoy viviendo en Él. O viviendo para Él. O sea, desde donde ustedes lo vean es algo extraordinario. Este título yo le coloqué viviendo para Él. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y sabes una cosa, esto es algo maravilloso. Pero recordemos algo también muy importante. No lo olvidemos. No olvidemos algo. Estamos en un camino que anda. Estamos en un camino que anda. Por eso el Señor nos dice, oiga, permanezcan en mí. Estamos en un camino que anda, porque cuando nosotros leemos Juan 14:6, por favor acompáñenme, Juan 14:6. Estamos en un camino que anda. Vamos a leer Juan 14:6 y vamos a comprenderlo más. Estamos en un camino que se mueve. Estamos en un camino que es dinámico. Estamos en un camino que sencillamente todo el tiempo está haciendo algo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Estamos en un camino que anda, es decir, en el Señor Jesucristo. Dice, yo soy el camino, está hablando de su persona, es decir, Él es un camino que se está moviendo, Él es un camino que anda. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos en un camino que anda. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que debemos estar muy bien sujetos a Él. Pues estamos en Él y Él es un camino que se está moviendo porque es una persona, ¿cierto? Y nos dice, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar muy sujetos a Él, porque si no nos sujetamos al Señor, pues nos vamos a caer. Cuando menos nos demos cuenta, sencillamente el Señor continúa avanzando y nosotros, ay Señor, estoy viviendo a mi manera, empiezan a consumirme las dudas, comienzan a venirse sobre mí los problemas, comienzo a aplastarme las dificultades, comienzo a pensar cosas que no debo pensar, comienzo a decir, ay, pero ¿qué? Tenemos que sujetarnos al Señor. Por eso, lo que leemos en Juan 15:4, permanezcan en mí, nos dice el Señor, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Y recordemos algo, el Señor es un caballero. Entonces, en este título, viviendo para Él, recordemos algo muy importante. Dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y es un camino que anda, es un camino que se mueve. Por tanto, debemos estar muy sujeticos a Él, muy sujetos a Él.
Por favor, acompáñenme a 2 Corintios 13:5. En este afirmados en la fe. Todo está dirigido a Él. Todo está dirigido a la fe en Cristo Jesús. Él es el todo de nuestra vida. 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Mauricio Correa, buenas noches. Bendiciones. Los que han llegado por allí, que de pronto no nos alcanza a ver, bendiciones. Un abrazo. 2 Corintios 13:5 dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que al apóstol lo estaban acusando de que si las palabras que venían de él verdaderamente eran de Cristo. Fíjense de ahí atrásito, dice, voy a leerles desde el 3. Ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, estoy leyendo 2 Corintios 13:3. Entonces, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. El Señor les había dado muestras de que respaldaba al apóstol y de que sus palabras no eran palabras vanas, sino eran palabras que eran producto de que la vida del Señor en él, del Espíritu Santo usando al apóstol. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Examínense, les dice el apóstol, examínense para ver si están en la fe. Entonces él les devuelve a ellos también el... Oiga, ¿y por qué no se examinan ustedes para ver si están en la fe? Pruébense a sí mismos. Es decir, nos está también hablando a nosotros el Señor. Examinémonos para ver si estamos en la fe, porque sencillamente a veces nos desviamos, a veces nos alejamos, a veces nos acoquinamos, a veces menguamos, a veces como que, ¿será que sí? ¿Será que no? El Señor aquí también en el versículo 5 de 2 Corintios 13 nos dice, examínense para ver si están en la fe. Nos agradan más las cosas de afuera que las del Señor. Somos esas personas que hoy en día, las cosas que antes nos gustaban, hoy en día ya no nos gustan como antes nos gustaban. Ahora nos gustan más sus cosas, nos emociona su palabra, nos emociona servirle, nos emociona vivir para Él, nos emocionan sus cosas. El apóstol les está diciendo, oiga, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Dice, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? O sea, si las personas mismas no nos damos cuenta de que Cristo Jesús está en nosotros, ahí ya estamos perdiendo la prueba. Ahí ya estamos perdiendo la prueba. Entonces, ¿cómo comenzamos a darnos cuenta de que Cristo Jesús está en nosotros? Porque sencillamente las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos. Las cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan. Las cosas por las que antes nosotros perdíamos tanto tiempo, ya sencillamente no les dedicamos tiempo, ahora le dedicamos más tiempo a sus cosas, a lo suyo, a lo que realmente vale la pena, a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Entonces, eso ya nos lleva a nosotros a darnos cuenta, a medirnos de cómo es nuestra vida. ¿De qué manera estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo verdaderamente para agradar al Señor? ¿Para agradar a Dios? ¿O estamos viviendo para agradar a nuestra naturaleza pecaminosa? Entonces, dice, no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. A menos que fracasen en la prueba, es decir, que sencillamente todavía nos falta, pero eso no significa que tampoco es un motivo para desanimarnos, es sencillamente que nosotros nos acerquemos al Señor. Nos acerquemos al Señor. Le creamos a Dios, le digamos al Señor, Señor, bueno, Señor, ¿cómo es? He estado apartado, he estado alejado, he perdido la prueba, Señor, no pase la prueba, Señor, pero sabes una cosa, el Señor no nos desecha, el Señor cuando nos confronta con su palabra, que es a lo que en algún momento se le llama, uy, esa palabra me está dando palo, esa palabra, el Señor me cascó, me dio por aquí, no, no. Sencillamente el Señor con su palabra nos confronta, ¿para qué? Para que nosotros al examinarnos digamos, uy, me falta. Y cada uno de nosotros sabe qué es lo que le hace falta. No es para desanimar, no es para salir corriendo, no es para decir, ya no, yo no serví para esto. No. Si el Señor te escogió, recuerda, no despreciemos este regalo tan grande que el Señor nos ha dado de su salvación. Es para acercarnos al Señor. Por eso dice en el versículo 4 de Juan 15, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Permanezcan, dice el Señor, permanezcan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues acercarnos al Señor. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba.
Entonces, si nos falta, si nosotros decimos, uy, no, me falta mucho de Cristo en mí, porque el fruto que estoy dando, según Gálatas 5, 22, 23, acerca del fruto del Espíritu Santo, de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, humildad y dominio propio, uy, estoy muy distante de ser eso. Entonces, sencillamente, ¿qué tengo que hacer? Pues ver en qué estoy fallando. Ah, me falta amor, me falta alegría, me falta paz. Ah, bueno, tengo que trabajar en esas partes. Recuerda que es algo que nosotros recibimos al estar en el Señor. Eso forma parte del fruto de su Espíritu Santo. Amor, alegría y paz vienen de Él. Entonces, sencillamente, bueno, hay esas áreas en las que tengo que yo de pronto ponerle cuidado, porque quizás no estoy disfrutando del amor. Buenas noches, Javiercito, de Dios, de su alegría, de su paz, quizás no lo estoy disfrutando. Paciencia, amabilidad y bondad, paciencia, quizás no estoy siendo muy paciente, entonces, ¿qué digo yo? Pues hay que trabajar en eso. En la amabilidad tenemos que ser amables, ¿sí? Desde pequeñitos nuestros padres nos educaron para eso, para ser amables. Mi hijo salude, mi hijo despídase, mi hijo esté atento, mi hijo pilas. Nos educaron para eso. Paciencia, amabilidad y bondad. Es decir, procurar lo bueno. Es decir, verdaderamente que nosotros nos compadezcamos, verdaderamente nosotros vivamos en esa bondad. Bondad se relaciona con lo bueno. Con lo bueno. Fidelidad, humildad y dominio propio. Tal vez uno diga, uy, no, me falta la fidelidad, me falta la humildad, me falta el dominio propio. Bueno, eso hay que ponerle cuidado a eso. ¿Qué está pasando allí? Porque eso es lo que debe caracterizarnos a nosotros. Recuerden que ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de que el Señor nos invita a que permanezcamos en Él. ¿Y qué es lo que lo caracteriza a Él? Pues el fruto del Santo Espíritu, el fruto de su Santo Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, recuerden, no hay ley que condene estas cosas. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace. Entonces, se nos debe notar que estamos en Él. Entonces, el otro puntico dice, arraigados. En el versículo 7 dice, arraigados. Y ese puntico, ¿cómo le puse yo? Arraigados. Efesios 3, 14, 19. ¿Saben qué significa arraigar? Facilito, echar raíces. Echar raíces. Echar raíces. Arraigar significa echar raíces. ¿En quién tenemos que echar raíces? En el Señor, en Cristo. Echar raíces, enraizarnos en el Señor. Efesios 3, 14, 19 dice así. Efesios 3, 14, 19. Por favor, acompáñenme. Arraigados. Estamos desglosando Colosenses 3, 6 al 7. Dice, por esta razón, Efesios 3, 14 al 19, dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados, es decir, enraizados en Cristo y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjense en esto, cuando estábamos leyendo Colosenses 3, 6 al 10, Colosenses 3, 6 al 10 termina lo mismo. El 10 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Y aquí también el Señor nos dice, mira, y pido que arraigados y cimentados en amor, estoy leyendo desde el 17, versículo 18, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcas ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Pero entonces aquí nos invita el Señor a que echemos raíces en Él. Tenemos que enraizarnos en el Señor, tenemos que realmente tener esa comunión con Él. Es importantísimo, es vital que nosotros echemos raíces en el Señor. Es vital. Por esta razón, dice Efesios 3, 14 y 19, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, de su Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, fíjense en esto tan extraordinario, no estamos solos. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que proceden de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En la medida en que nosotros nos enraizamos en el Señor, vamos a ser fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Ahí cuando nosotros vamos a decir, hey, Dios mío, ¿qué ha pasado? Miren, todos estos problemas que tengo, todas estas dificultades, o todo esto que Dios me ha dado, y sin embargo,
Sencillamente me puedo gozar, me puedo disfrutar, puedo decirle, Señor, gracias, mi Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hemos sido fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Dice, los fortalece a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjense en esto tan maravilloso. Efesios 3, 14 al 19. Es algo espectacular. Entonces, sencillamente es algo maravilloso lo que el Señor nos da en su palabra. Efesios 3, 14 al 19. Él está orando por los efesios, dice. Oración por los efesios, dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El versículo 14. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, que realmente comprendamos, entendamos, oiga, que por fe Cristo habita en nuestros corazones. Cristo está en mí, Cristo está en ti. Por eso en esa fe tenemos que afirmar nosotros. Y pido que arraigados y cimentados en amor, cimentados en Cristo, podamos comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, debemos echar raíces en el Señor, echar raíces. Primera de Pedro 2, 4, 12. Y edificados en Él. Y edificados en Él. Colosenses 2, 6, estamos en el versículo 7. Y edificados en Él. Primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 12. Voy a leer solamente hasta el ¿qué? Hasta el 5. Dice 1 Pedro 2, 4 al 12. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, fíjense que hoy el Señor sí que nos ha hablado de al acercarse a Él, quizás porque nos hemos alejado de Él. Es decir, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Se está edificando, recuerda lo que dice aquí Colosenses 2, 7, dice, y edificados en Él, aquí se nos está diciendo, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, y edificados en Él. Edificar básicamente, ¿qué significa? Es enseñar. Es instruir a los creyentes en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos volvamos obedientes. Me estoy incluyendo yo también ahí. Para que se vuelvan obedientes, aquí, pero no, para que nos volvamos obedientes, seguidores de Cristo y crezcamos espiritualmente. Entonces, básicamente edificar es eso, es enseñar, es instruir a los creyentes. ¿Para qué? Es instruirlos en qué, mejor, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos obedientes, porque a veces no somos obedientes. Pero queremos que el Señor nos dé, papito, partieres tarde, pero espero para allá, papito. ¿Por qué? Porque fui a la iglesia. ¿Por qué? Porque oré ayer. ¿Por qué? Porque leí su palabra. Entonces ya, Cash, tiene que bendecirme, papito. Tiene que darme ya, porque mire que eso... No, venga, un momentico. Edificar básicamente es enseñar, instruir a los creyentes en la palabra de Dios para que se vuelvan obedientes, seguidores de Cristo y crezcan espiritualmente. Crezcan espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente. Entonces, al edificarnos, es decir, al recibir la instrucción, al recibir la enseñanza, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender una cosa que el Señor nos pide, que tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Cada uno de nosotros sabe en qué de pronto no ha sido obediente. Tenemos que ser obedientes. ¿En qué no está siendo obediente? Tú eres el que lo sabe. Yo sé en qué tengo que ser obediente. Cada uno de nosotros sabe en qué tiene que ser obediente. Dice, tenemos que ser obedientes, seguidores de Cristo. Recuerden que se nos está hablando desde que estamos en un camino que anda. Tenemos que permanecer en el Señor. Si estamos en Él, sencillamente tenemos que ver de qué manera tenemos que ser obedientes en el Señor. Dice, y crezcan espiritualmente, es decir, se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar que leemos su palabra, se nos tiene que notar que oramos, se nos tiene que notar que nos estamos congregando. No podemos seguir siendo los mismos. Si yo todavía no veo fruto en mi vida y sencillamente todavía
No soy la persona que el Señor me está diciendo que debo ser en su palabra, a través de la cual el Señor me quiere conformar conforme a las predicaciones donde Él me enseña de su gran amor, de quién es Él, y cuando yo me acerco a Él, lo que significa todo esto. Sencillamente algo está pasando, mira, algo, no estoy creciendo espiritualmente, algo está pasando en mí, tengo que ahí revisarme, como estamos leyendo ahorita en 2 Corintios 13:5, no estoy pasando la prueba, se me tiene que notar. Es que yo oro 16 horas al día, pero se te tiene que notar, se te tiene que notar, se nos debe notar esa comunión, se nos debe notar que el Señor está en nosotros, está en nuestro corazón, está en nuestra vida, se nos debe notar. No podemos seguir año 2022 y yo llevo 2022 años repitiendo lo mismo. No, tenemos que ser diferentes, no podemos seguir diciendo, no, yo llevo 2022 años en el cristianismo, pero se nos tiene que notar. ¿Sí? Está haciendo una exageracionísima. Se nos tiene que notar que llevamos 2022 años en el cristianismo. Tenemos que ser la diferencia. Dice, y crezcan espiritualmente, se nos debe notar nuestra manera de hablar, de ser, de vivir, de reaccionar, de actuar. Que seamos discípulos. Recuerdan que el Señor nos invita a que seamos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo, una persona sinceramente entregada a Él. Esto es lo que busca el Señor cuando nos llama a edificarnos. Que verdaderamente no es en vano lo que recibimos, no es en vano, no es en vano. Yo sé que no es en vano. Porque su meta, recuerden que su meta, ya lo vamos a encontrar aquí, 1 Pedro 5:8-11, es afirmarnos en la fe, afirmados en la fe. Allí nos dice confirmados en la fe, nos dice Colosenses 2:6. Confirmados en la fe como se les enseñó. Entonces ya nos afirmaba, así Colosenses dice, confirmados en la fe como se les enseñó. Yo le coloqué el título de la predicación, es afirmados en la fe como se les enseñó. Afirmados, es decir, firmes. Afirmados significa es que, no sé cómo hacer más cómo hacer más el gesto de afirmados, afirmados en la fe. 1 Pedro 5:8-11, por favor acompáñenme. Afirmados en la fe es este puntico. En Colosenses 2:6-7 dice, confirmados en la fe como se les enseñó. Estamos hablando de enseñanza, de instrucción, de un camino que se mueve, de un camino que anda. 1 Pedro 5:8-11, es decir, que tenemos que estar sujeticos a Él. Dice, practiquen el dominio propio. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esa es su meta. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la meta del Señor, al afirmarnos en la fe. Que después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, cuando nosotros decimos, uy, me metí en tantos problemas, uy, me equivoqué tanto, uy, pero si eran las decisiones que yo, uy, no la embarré, pequé, me equivoqué, me aparté, me alejé, pero sabes una cosa, permaneciste allí. El Señor dijo, permaneció conmigo, entonces vengas, aquí está conmigo, vamos es para adelante, papito, vamos es a avanzar. Pecaste, te equivocaste, te apartaste, pero le pediste perdón al Señor, entendiste, comprendiste, te arrepentiste y le dijiste, Señor, no puedo vivir sin ti, no puedo hacer esto a mi manera, Señor, me he equivocado tanto. Estoy hablando de mí mismo. ¿De quién más puedo hablar? Pero yo sé que quizás mi corazón hace eco de sus corazones también. Me he apartado, me he alejado, pequé, Señor, tomé malas decisiones, Señor, me embrutecí. El Señor dice, pero has permanecido. Versículo 10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el que leímos allí en Juan 1:10-13, Dios mismo, ese que te escogió, ese que te llamó, ese que te hizo nacer de nuevo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, lo restaurará. Restaurar, recuerda que restaurar es volver a poner bien algo que estaba mal, restaurarlo, lo restaurará, lo hará, lo pondrá bonito, lo pondrá bonita, y los hará fuertes, firmes y estables. Fuertes, firmes y estables. ¿Por qué? Porque hay mucho por hacer. Hay muchas personas que necesitan de tu fortaleza, que necesitan de tu firmeza, que necesitan de tu estabilidad. Hay muchas personas que necesitan de eso. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Afirmados en la fe. Necesitamos afirmarnos en esa fe que es en Cristo. Y yo puse aquí algunos también asuntos de fe, porque nos faltará el que diga, ay, bueno, ¿y cuáles son los
fundamentos de nuestra fe. Yo coloqué algunos que son cardinales, es decir, que son eje central de nuestro sistema de creencias de los cristianos, que anoche el Señor en una conversación muy hermosa que tuvimos me lo hizo recordar, unos hermosos amigos que están por allí también. La creencia en un solo Creador Supremo, la inspiración de la Biblia, la Santísima Trinidad, la salvación por gracia por medio de la fe, la segunda venida de Cristo, son elementos cardinales de nuestra fe. Afirmados en la fe, pero entonces desde este punto, desde donde el Señor nos quiere hoy hacer énfasis, un énfasis especial es en esto que el Señor dice. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Ese es el énfasis que el Señor pone en mi corazón. Que haga lo otro lo puse, pues porque el Señor puso eso en mi corazón, que lo hiciera también. Pero es sobre todo, recuerda, es sobre todo en estar afirmados en esa fe, en Él, arraigados en Él. Y llenos de gratitud, pero vamos a recapitular. Recuerden que leímos Colosenses 2, 6 al 10. El título de la predicación, afirmados en la fe. No hay otra manera de permanecer, de estar afirmados, sino unidos a Cristo. Leímos Juan 15, 1 al 4. Entonces, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí, nos dice el Señor. ¿Cómo ser afirmados? Imprescindible haberlo recibido, Juan 1, 10 al 13. Viviendo para Él, Gálatas 2, 20. 2 Corintios 13, 5 leímos también, donde el Señor nos decía, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Arraigados, Efesios 3, 14 al 19. Arraigar, ¿qué significa? Echar raíces. Y edificados en Él, este puntico se titulaba edificados, 1 de Pedro 2, 4 al 12. Edificar básicamente es enseñar e instruir a los creyentes en la palabra de Dios para que se vuelvan obedientes, seguidores de Cristo y crezcan espiritualmente. Es decir, que nos hagamos discípulos. Tenemos que pasar al nivel de discípulos. No solamente creyentes, como una predicación hermosa que nos regalaba el Señor a través de mi esposa. Discípulos o creyentes, no me acuerdo cómo era el título. Confirmados en la fe como se les enseñó, es decir, afirmados en la fe, 1 Pedro 5, 8 al 11, como estábamos leyéndolo ahorita, y este puntico, y llenos de gratitud, porque a veces no estamos llenos de gratitud, sino de quejas. A veces no estamos llenos de gratitud, sino estamos viendo lo que nos hace falta, estamos siempre viendo lo que hace falta para completar el peso. ¿Sí? Ay, pero es que tuviste esto, ay, pero es que le faltó aquello. Te dieron aquello, ay, pero es que hubiera tenido aquello. Te dieron lo otro, ay, pero es que el otro lo tiene mejor, ay, no, venga, llenos de gratitud, Colosenses 3:15. Y llenos de gratitud, nos dice el Señor, y llenos de gratitud, así como la predica el domingo. Qué gran bendición, qué bendición tan grande, como era el título de la predicación del domingo. Qué gran bendición era, qué gran bendición. Entonces, llenos de gratitud, Colosenses 3:15 dice, que gobiernen sus corazones, Colosenses 3:15, ya les había dicho, Colosenses 3:15, por favor, allá adelantico del Colosenses 2, está el 3, ¿sí? Muy bien. Ya antes del 4, Colosenses 3:15 dice, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, por Dios, seamos agradecidos, Señor, gracias, seamos agradecidos. Gracias, Señor, por este vaso de agua que tengo en este momento. No estoy diciéndole, Señor, ay, si tuviera chocolatico caliente que me fascina tanto. Ay, Señor, si tuviera... No, gracias, Señor. Llenos de gratitud. Es importantísimo tener un corazón agradecido. ¿Sabe qué pasa cuando tenemos un corazón agradecido? Eso nos hace verdaderamente demostrar una actitud de gozo, de felicidad. Cuando nosotros somos agradecidos, cuando alguien es hermoso, somos bendecidos pues, de alguna manera con algún servicio, con algún don, con lo que sea, para la persona a la que nosotros les decimos gracias, eso es grato que la persona lo oiga, por eso tenemos que ser muy agradecidos. Gracias porque tuviste la amabilidad de algo para conmigo. Tenemos que ser agradecidos. Entonces, para la persona que recibe esa gratitud, eso es algo grato, es algo satisfactorio. ¿Qué pasa con eso? También nos fortalece. Cuando nosotros somos agradecidos, esto nos fortalece.
y nos da una imagen o sea, tenemos una buena actitud. Cuando somos personas agradecidas, somos personas que tenemos una buena actitud. Significa también que nosotros valoramos, apreciamos lo que el Señor nos da y lo que las personas hacen por nosotros. Lo valoramos. Gracias, gracias, gracias. No, tráigame, lléveme, póngame, hágame, porque es que, no, gracias, gracias, gracias. Y nosotros podemos tener un corazón agradecido, sencillamente vamos a disfrutarnos muchas cosas, muchas más cosas. Entonces, llenos de gratitud. Y ahora, como conclusión, Colosenses 2, 1 al 5, por favor. Colosenses 2, 1 al 5, que es espectacular también esta lectura. Comienza la lectura de Colosenses 2, 1 al 5, diciendo el apóstol: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Versículo 2 dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y ahí en adelante comienza a hacerles las advertencias. ¿Por qué? Porque hay filosofías engañosas y porque hay tradiciones humanas y porque hay principios de este mundo que nos quieren hacer desviar de la fe en el Señor. Entonces el apóstol comienza diciendo: oiga, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes, es decir, en oración, en súplicas, en ruegos delante del Padre. Estaba haciendo referencia al apóstol. Y de los que están en la Odisea, el hombre luchaba, guerreaba espiritualmente. Y de tantos que no me conocen personalmente, es decir, había mucha gente que no lo conocía y sin embargo este hombre estaba ya guerreando espiritualmente por ellos. En el versículo 2 dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Y hay personas que están orando por ustedes, hay personas que están orando, que en este momento están orando por ti, quizás no lo sabes. Qué bendición, ¿cierto? Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor. Tenemos que permanecer unidos por amor, fíjense. Y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Convicción y entendimiento. Tenemos que ser personas convencidas en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Y entendimiento. Cada vez que recibimos esta información maravillosa, esto nos debe transformar. Convicción y entendimiento. Es decir, entendemos y nuestras vidas son transformadas. No podemos seguir siendo los mismos. 2022 años en lo mismo no puede ser posible. Tenemos que tener, a estas alturas de la humanidad debemos ser una humanidad diferente. 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasado ha llegado, ya lo nuevo. Tenemos que ser personas diferentes. Tenemos que ser una humanidad diferente. Es una nueva creación, una humanidad diferente. 2022 años, pero tenemos que ser personas diferentes. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Entonces, oremos, démosle gracias al Señor, afiancémonos más en Él, arraigados en Él, afirmados en la fe, como es el título de esta predicación, en nuestra fe en Él, en el Señor. Y sabes una cosa, vamos a ver cosas extraordinarias y maravillosas. Esas riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento al conocer a Cristo, en quienes están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, ¿sabes una cosa? El Señor hace cosas incomparables, maravillosas, extraordinarias, se nos revela el Señor. ¿Cuánto más nos daría el Señor? ¿Cuánto más nos dará el Señor? ¿Cuánto más está allí, escondido en Él? Están esperando por ti, están esperando por mí. Oremos, démosle gracias al Señor. Amado Dios, queremos darte gracias, Papito Santo, por tu palabra. Queremos estar afirmados en esta fe, Señor, que está puesta en ti absolutamente. Hoy te lo decimos, Señor. Gracias porque tú nos invitas a que permanezcamos en ti, Señor. Y hoy estamos aquí diciéndote, Señor, que queremos permanecer en ti. Te pedimos perdón por todo pecado, Señor, porque nos hemos alejado, porque nos hemos desviado, porque no te hemos creído. No sé qué ha pasado, Señor. Pero aquí estamos hoy diciéndote, Señor, gracias por revelarte hoy una vez más a nuestra vida, Señor. No quiero seguir siendo el mismo, Señor. Hoy quiero ser una persona diferente, Señor. Hoy quiero ser una persona diferente y sé que mis hermanos están orando de la misma manera. Queremos ser personas diferentes, personas que verdaderamente te mostramos a ti, Señor. En nuestro diario vivir siendo más obedientes, Señor. Siendo más, Señor,
más llenos de ti, Señor, dando muestras, Señor, de nuestra fe en ti, Señor, de que somos tuyos y de que nos pertenecemos a ti, Señor. Que verdaderamente mostramos que somos tus discípulos, es decir, seguidores de Cristo, que estamos afirmados en esta fe, Señor, que está puesta en ti absolutamente, Señor. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, Señor, que hoy se han acercado a ti, Señor, con un corazón dispuesto, mi buen Dios. Gracias porque nos has hablado de una manera especial, Señor. Todo esto es para honrar y gloria a tu santísimo nombre, porque no queremos seguir siendo los mismos, Señor. Hoy te suplico que de una manera especial obres en mi vida y obres en la vida de mis hermanos, porque tú sabes, Señor, y ellos también, Señor, qué es lo que necesitan, Señor. Hoy, Señor, te suplico que nos des de lo tuyo, de la unción de tu Santo Espíritu, Señor, y que seas revelando de la vida de mis hermanos y dándonos, Señor, lo que necesitamos para ser las personas que tú quieres que seamos fuertes, firmes y estables, Señor. Y gracias porque eres tú quien nos restaura, es decir, nos vuelves a poner en el lugar que tú quieres ponernos, Señor, para el cual tú nos escogiste, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tu gran amor y por tu bondad y por tu fidelidad. Y gracias por estar aquí, Señor. Gracias por bendecirnos con tu presencia, con la unción de tu Espíritu y darnos de esas maravillosas riquezas tuyas para que nosotros podamos ser diferentes. En tu santo nombre oramos, mi Dios, dándote gracias. Amén y amén. Y quiero invitar a las personas que están allí, como lo veíamos al principio de la predicación, es imprescindible haberlo recibido. Quiero invitarte a que hagas una oración junto con nosotros, en donde además de creer en él, lo recibes en tu corazón. Esto es lo que va a posibilitar todo en tu vida, todo en nuestra vida. Y quiero guiarte en esta oración y quiero que me acompañes, por favor, allí donde estás, aquí, a que hagas esta oración. Es a través de una oración, como tú le dices al Señor Jesús, te necesito en mi vida. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que me acompañes en esta oración, Señor Jesús. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que entregaste tu vida en la cruz por mí, pero que también te levantaste entre los muertos. Gracias por entregar tu sangre preciosa para perdonar todos mis pecados. Y gracias, Señor, también por darme hoy la oportunidad de recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Y quiero también darte gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme la oportunidad de estar afirmado en ti eternamente. En tu santo nombre he orado, dándote gracias, mi buen Dios, con la unción de tu Espíritu, a ti, Papito Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una noche espectacular y maravillosa. Bendiciones, Esperanza, Javier, María Paula, Yamile, María, Julián, Dianita, Giovanni, Nubiecita, Jorgito que están por aquí, Javier. Un abrazo a los que no alcanzo a ver, los que verán este mensaje luego, Emilia, Mauricio, bueno, a todos los que están por allá, Viquisita, bendiciones, un abrazo, gracias por haber sacado este tiempo, María, bendiciones, Yamile, los amo, pero más los ama el Señor, un abrazo, bendiciones, que tengan una noche espectacular, recuerden, afirmados en la fe, compartamos predicación, las invitaciones que te hacemos a través de los diferentes medios. Bueno, un abrazo, bendiciones. Gracias a todos. Recuerden que los amamos, pero que más nos ama el Señor. Chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, bendiciones, ánimo. Chao.